capítulo número 1. Vamos a seguir ahondando en esta carta y en particular en este primer capítulo. Vamos a leer del versículo número 21 en adelante. Nos dice, ya lo tenemos. Incluso vamos a leer del 20. 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a hacer una oración. Vamos a estar orando por hermano Salvador Viatoro, por Emma Vázquez, al consejo. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar de la actitud que identifica el nuevo nacimiento, la actitud que muestra el nacimiento que se alcanza por medio de la palabra. Aquí juega sobre todo la palabra. Si ustedes le pusieron atención, la palabra. Bien, en el versículo número 20 que empezamos a leer, allí está hablando de lo que pues se refiere a Cristo. Se está refiriendo a el Señor que fue, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Estuvimos hablando de que, en primer lugar, lo que es el asunto o el aspecto de la salvación, es decir, no es un asunto que en primer lugar apareció de la noche a la mañana, de un improviso de Dios. Dijo: voy a salvar a estos, voy a redimirlos de la condenación en la cual están. Y es decir, en ese momento pudiera tenerse la idea que surge y están engordecidos de los bienes. ¿Cómo es eso? Es decir, es que hay momentos que llega al momento cero. Aquí no hay campeones, aquí el único campeón se llama Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria.
No, aquí no hay campeones. Aquí no va a venir a decir el hermano Julano que es campeón y que no se le aflojan los tobillos. Aquí esos que presumen de esas actitudes son vanagloriosos. Los tobillos hermanos, se le aguadearon a Pablo. Los tobillos se le aguadearon, hermanos, se le aguadearon al gran gigante Elías. Cayó en el enebro, cayó hermanos, con un desánimo tremendo. Pero eso es ahí donde viene y aprovecha el enemigo. Y el enemigo dice: aquí te voy a matar. Así que vos no tenés Dios que te ayude. Vos no tenés eso que te han dicho y que has leído y que te han hecho creer que Dios está contigo. No, yo aquí soy tu tata. Pero en esa angustia puede ser una enfermedad, puede ser una cárcel, yo no sé qué puede ser, hermano. Pero en esa situación es ahí donde el creyente, damos un gloria al Señor, el creyente, aún con la bota del diablo, hermanos, en la cabeza, entonces debe decir: yo tengo fe en mi Dios, yo tengo esperanza en mi Dios, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Eso es lo que está diciendo este versículo, para que tengan fe y esperanza en Dios, en el Padre. Y eso es lo que le sucedió al salmista del Salmo 73. Pero mire qué bonito es congregarse. Mire qué bueno, por eso es que los que se congregan son mejores creyentes. Por eso es que los que se congregan son personas que tienen mayor fuerza espiritual. Porque ese salmo, usted lo lee en su casa, dice: pero cuando llegué al templo, dice ese salmista, cuando llegué al templo, él entró en sí. Él entró en razón. Él estaba reclamándole a Dios que los impíos estaban gordos y que tenían bendiciones y que él estaba todo amolado. No fue hasta que entré al templo, dice, que él se le quitaron los nubarrones y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tenía en los cielos? Tenía al Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que en la avalancha, o sea, no, si el enemigo lo aprisiona y le dice: no, este matrimonio, tu marido ya te lo quitó la otra y lo tiene así. Este hijo ya se metió a la delincuencia y no te lo aflojo. Y ahí está el diablo, hermanos, haciendo creer que él puede contra Dios. Pero es ahí donde dice: no, diablo, mi esperanza, mi fe está en ese que me redimió. Mi fe está y mi esperanza en ese que ya pagó por mí. Y es ahí donde Satanás no puede doblegarnos. Por eso, ahora, eso es un detalle que luego que hemos sido alcanzados o renacidos por medio de la palabra, lo primero, venimos nosotros y anclamos nuestra fe en Dios y nuestra esperanza en Dios. Ese es lo primero. Ahora, lo segundo es, a continuación, vaya conmigo, el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas, les está diciendo: ustedes ya son purificados. Les está cayendo allí donde están, los están persiguiendo, pero quiero decirles que sus almas ya son almas purificadas. ¿Qué significa eso? Detengámonos un segundo en la palabra purificada. Ustedes ya son purificados.
Porque a veces, hermano, el enemigo lo puede llevar a uno a verse acabado, a verse sucio, a verse descalificado. Pero aquí Pedro, acuérdese, el contexto es a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está siendo perseguida. En este versículo 22, habiendo dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad durante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, este es el segundo aspecto. El segundo aspecto, Pedro dice, ustedes ya están purificados, sus almas. Y cuando se habla de purificado, trasladémonos al caso del oro. El oro, para que pueda ser un material que tenga todo su aceptación, el oro lleva un sinnúmero de procesos de purificación. En este caso sería purificados por medio del nuevo nacimiento. Ustedes han sido ya purificados, pero esa purificación debe, o ese nuevo nacimiento que lo han obtenido por la palabra, verso 22, debe de llevarlos a manifestar un amor fraternal a los hermanos. Como decíamos, a manera de tema, la actitud que identifica el nuevo nacimiento que se obtiene por la palabra, tener la fe en Dios y la esperanza en Dios, y luego lo que es un amor fraternal no fingido. Es lo otro que va a identificar al que ha sido nacido por la palabra. El contexto es sufrimiento para los destinatarios. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos sirviendo? Fíjese, interesante, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea que el creyente no puede ser creyente el solo pensar que ya a veces uno se etiqueta, yo soy creyente, pero lo que va evidenciando lo que es esa persona que ha nacido por medio de la palabra es que su fe y su esperanza está en Dios. Y lo otro es que al haber sido purificados sus corazones por medio de la palabra que expresa el Espíritu Santo, ahí tiene que generalizarse un amor unos con otros, pero no un amor fingido. En este caso, debían de amarse en esa situación en la que estaban. Debían de identificarse con el amor en esa situación en la que estaba. No con un amor fingido, sino con un amor real. Siendo, y esto es porque hemos sido, dice, renacidos, no de simiente corruptible. O sea que el haber sido nacido, no de simiente es igual semilla, no habiendo sido nacido de semilla humana. Ustedes han sido nacidos de la palabra. Demos un amén los que hemos nacido de la palabra. Los que han nacido no de simiente humana, está diciendo los que han nacido del nacimiento natural.
Acuérdese que cuando Nicodemo llegó ante el Señor, antes de responderle o darle una respuesta a las inquietudes que Nicodemo o darle énfasis a la palabra, a las frases que dijo Nicodemo: Señor, tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Usted ve que el Señor obvió eso, no le dijo: ah, qué bien que sabes eso. El Señor pasó por alto eso y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Entonces el tipo ese lo que necesitaba era nacer de nuevo. ¿Y cómo es que tienes que nacer de nuevo? Por la palabra, tienes que nacer del espíritu y del agua. Que lo que significa, hermanos, el agua es la palabra. Entonces tienes que nacer, es un símbolo de la palabra, el agua, porque limpia. Tienes que nacer. Entonces aquí Pedro está hablando siendo renacidos. Ajá, ¿qué le llama a usted esa palabra que lleva R, renacido? ¿Qué le llama la atención? Que hemos nacido dos veces. Da un amén los que hemos nacido dos veces. Usted y yo ya nacimos de la simiente humana de nuestros padres, pero en esa simiente humana nosotros no teníamos ninguna capacidad para amar fraternalmente a nadie. Y amar no con amor fingido, porque eso es el mundo normal, es un mundo relativo. No tiene esa capacidad, pero cuando uno nace renacido, quiere decir dos veces. Por lo menos yo puedo dar fe que ya nací dos veces. Y usted puede hacer lo mismo. Ya nació, ya ha sido renacido. Ya lo hizo renacer la palabra. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder al haber sido renacido? No de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por la palabra de Dios. Por eso han sido ustedes renacidos. Entonces ustedes, aparte de poner su fe y su esperanza en Dios el Padre, ustedes ahora van a amar con amor fraternal a su prójimo. Dice, hermanos, Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 20 en adelante: el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Verdad? O sea que este asunto tiene que evidenciarse. Por eso es que el que uno se promueva como un cristiano está bien, pero como dice allá Mateo, el 7 de Mateo dice: los frutos identificarán al árbol. Por sus frutos se conocerá el árbol. ¿Está conmigo? Por ejemplo, eso es lo que dice Juan. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén, amén. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire las incoherencias. ¿Cuántos de los cristianos de todas las edades nos hemos rasgado las vestiduras que somos grandes creyentes, pero no nos toleramos, no nos identificamos? Entonces, esto es una contradicción. Los cristianos, así como los hermanos, como los mismos hermanos
naturales. Los hermanos naturales, a veces hay roces, hay pleitos, pero en el fondo, en esa naturalidad, de todos modos, siempre se aman, siempre en el momento difícil ahí están presentes. Damos un amén. ¿Por qué? Porque hay una afinidad biológica que los une, pero hay algunas excepciones, que hay unos terriblemente odiosos, pero la generalidad siempre, cuando hay un problema dentro de la familia, por mucho que se hayan mordido esos hermanos biológicos, por mucho que se hayan dañado, por último llegan, hermanos, a afinar una vez más. Eso es lo que se da en ese campo. Pero en el campo de la vida espiritual, nosotros, por mucho que también nos mordamos, como dice Pablo, dice el apóstol Pablo, muérdanse, pero no se consuman. Es decir, por mucho que nos mordamos, hermanos, pero no nos consumamos. Por mucho que estemos ahí en contra del otro, nosotros debemos de saber que somos renacidos de la misma palabra. Alabado sea el nombre del Señor, que nosotros somos renacidos de nuevo. De un amén, los renacidos. Por mucho que nos mordamos, pero no se consuman, dice. Entonces, eso demuestra, porque hay hermanos, imagínense, hay hermanos incluso dentro de las iglesias que odian tanto al otro que mejor se van de esa congregación porque no pueden verlo. Pregúntense si ustedes son hermanos eso, si son renacidos eso. Son incoherencias. La vida cristiana son hechos y no palabras. De veras, ¿conoce más de alguno usted que le ha dicho, mire, yo no voy a esa iglesia porque ahí está Julano? Ayúdenme alguno que conoce a alguien, levante la mano. Nadie, usted no conoce a nadie, usted quizás es de Marte, ¿verdad? Yo conozco un montón de gente que desfilan porque andan buscando, que no se pueden ver. Está bien, esas reacciones son normales en esta naturaleza caída, pero uno llega a la conclusión, no hombre, si este malcriado es mi hermano, no hombre, si esta mujer que me ha pegado y me ha andado hablando de mí, me ha hecho pedazos, pero esta mujer es renacida, la misma palabra nos ha hecho, tenemos el mismo Padre, le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria y volvemos. Y volvemos porque hay una afinidad espiritual. ¿Cómo va a creer? Eso es lo que dice acá Juan. Fíjese, tremendo lo que dice Juan. Hijitos, dice, pero sabemos, el verso 21 del 4, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque está contradictorio que yo diga, amo al hermano Julano. No, yo no amo a Dios, pero a este hermano yo no lo puedo ver. Eso es incoherente. Eso es muestra de que no ha habido un renacer de la palabra. Así que eso vaya identificando. También el Evangelio de Juan, con lo cual vamos finalizando. Vamos a ver otro versículo, el versículo número 13, por favor. Nos habla el verso 35 del 13. Está gloria a Dios. Dice en este caso, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí qué dice? Si tuvieses amor los unos por los otros.
Así que luchemos, hermano. Hay hermanitos que dejan mucho que desear, pero eso es parte de la... Porque uno a veces quisiera en la iglesia que todos fueran ángeles, que todos no, entonces no sirviera la iglesia, porque todo sirve para bien. Esa persona que a veces no es compatible en nuestra naturaleza caída, sirve para que yo vaya puliéndome, para que yo vaya mejorando mi carácter, para que yo vaya... Allá lo dice el Señor, mira, cuando te presentes, dice, cuando te presentes al templo a ofrecer algo al Señor, dice, primero anda a reconciliarte con tu hermano para que hagas. Entonces hay hermanos que ahí están orando y hasta ayunando y enemigo del otro. Eso, si es ayuno, ese se llama ayuno para el garrobo. Si es oración, ese se llama oración hipócrita. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, en el caso de Pedro, la carne es como hierba y toda la mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí entonces entendemos a qué se refiere ese versículo, porque nosotros lo agarramos luego el versículo, mire que el hombre es como la flor de la hierba, pero el contexto se entiende. Carne es como la hierba de simiente humana. Entonces esa simiente, esa semilla de la naturaleza adámica, esa naturaleza se como la hierba, como la flor de la hierba. ¿Se entiende, hermano? Es así como la flor de la hierba. Pero el que ha nacido por la palabra, ese no es un nacimiento, hermanos, que digo un nacimiento imperfecto. Estamos hablando de un nacimiento de la palabra. Está el contexto, está diciendo que el nacimiento de la naturaleza humana se espuma, es efímero, pero el nacimiento de la palabra, por eso dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Los que hemos sido nacidos por la palabra, eso es otro nivel. Y se resuelve cuando dije hemos nacido dos veces. La palabra es la que dice el apóstol Santiago. La palabra hace su efecto en el ser interno y luego esa palabra germina vida. Entonces, en este sentido, como tema decíamos, las actitudes que nos identifica como nuevo nacimiento por la palabra son las actitudes, son los hechos. Entonces cada quien vaya sacando sus conclusiones. Yo no estoy hablando de perfección, yo estoy hablando que sí, seguimos siendo imperfectos, pero luego el haber nacido dos veces nos hace una vez más encronizar en esa nueva naturaleza. Por eso es que el
el cristianismo, si nosotros vamos estudiando la Biblia, vamos leyendo la Biblia, vamos a ir identificando qué es una cosa y qué es otra. Vamos a ir, porque el problema es que cuando no se estudia la palabra, a todo lo llamamos cristianismo. Todo, alguien va a una iglesia y es cristiano. Pero lo que identifica a un cristiano son esas acciones, esas actitudes que genera el nuevo nacimiento que ha obtenido por medio de la palabra. Hay personas que están en las iglesias y hasta los enterramos y vamos a predicar como que fueran cristianos los que se murieron, pero probablemente no eran cristianos. Pero ¿cómo puede ser, hermano, si esos ahí se envejecieron en la iglesia? Por eso es que cada uno debe de saber si ha renacido de nuevo. Cada uno. Este servidor que está aquí adelante tiene que ver, examinarse. Examinarse si he tenido un doble nacimiento que identifica cada uno de ustedes. Imagínense que usted tiene dos mujeres y un camino y es hasta servidora en la iglesia. ¿A quién quiere usted engañar? Usted es un gran que se agarra lo que no es suyo y que ya es un modelo de vida, la mentira, la falsedad, la hipocresía, ya es un método de vida. Eso es engañarnos. Eso es acto de engañarnos. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el problema es que uno de un momento a otro se muere, hermano. ¿Cuántos creen que nos podemos morir? De un momento a otro, cuando menos que ¡pum! Se murió. Vamos al entierro y cantémosle más allá del sol. Pero el que tenga oídos oiga. El que ha nacido por la palabra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que ha nacido por la palabra, su conducta es diferente. Y fíjese que a veces no necesita uno a veces de predicar la palabra. Cuando uno tiene esa armonía de los unos con los otros, ahí el impío dice: esa gente, ¿por qué actúa así? Que tienen ya los dos nacimientos. Yo quiero de eso. Entonces la gente se motiva. Es que el cristianismo es vida de todas formas y de todas maneras. Vamos a ponernos de pie.